Estás escuchando Decime la Verdad, Políticamente Rock. Thank you, qué bueno. Muchas gracias. No, bésame mucho. Yeah. 12:34 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. El que hablaba en castellano no era ni el señor José Marcilese, ni Nacho Ruspuru, ni Cristian Jiménez, ni Juan Reguito. Era nada más y nada menos que el señor Paul McCartney, que hoy cumple 80 años. Uno de los Beatles. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Pensar que hizo cuando cumpla 64, aquella canción tan linda. Tal cual. Y bueno, y pasó pasaron. un poquito, ¿no? Bueno, por suerte pasaron los años, ¿verdad? Además por está suerte. nuevo, está mejor que está nosotros. nuevo. No solemos pasar música en inglés acá en Decime la Verdad, salvo los primeros años cuando estaba el señor Alica, que le gustaba mucho pasar Maceo Parker, por ejemplo. Creo que viniste, José, en esa época, en la época que estaba Maxi Alica. Sí, pero bueno, ameritaba pasar a Paul McCartney, que cumple. Lo vale. Si va a hacer una excepción, hacela por él. Bueno. Y como dije recién, ya lo tenemos con nosotros al doctor en historia y, bueno, docente investigador del CONICET, José Marcilese. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Señor. Gracias por la invitación. ¿Cómo le fue con el pogo de la vela puerca? Y un poco golpeado. No es para gente avanzada el pogo ya. Ahí estuve de costado. Bueno. Salté un poco, pero rápidamente me corrí de la escena hacia un costado. Pero nos contabas a Nacho y a mí fuera de micrófono que la pasaste bien porque fuiste con tu hijo. Fui con mi hijo, sí, que le gusta y tiene 16 años y bueno, es lógico que le guste ir a recitales y está bueno. A mí también me gusta, estos últimos años obviamente no hubo casi nada, pero bueno, cuando puedo voy y creo que está bueno. Ir a la música en vivo siempre está... Las últimas cosas que he ido a ver fueron los recitales del consorcio, fuimos a ver a los Guasones, también estuvo bueno. Bien. Así que cada vez que puedo voy a ver a un recital y trato un poco empujado también por él, que es el que quiere más. Uno ya está medio viejo y por ahí te prefieres quedarte en tu casa, pero bueno. No, hace frío. Hace frío, hay que estar parado mucho tiempo. Pero no, sí, cuando he podido siempre he ido a recitales, siempre me gusta. Bueno, está bueno. Es una salida a piola y más si uno va con un hijo. José, hablamos un poco de música en esta breve introducción para la nota, por lo que nosotros queríamos que estuvieras acá. 3 acontecimientos en estos pocos días. Nacimiento de Güemes, Día de la Bandera, y el tercero, el bombardeo, el golpe militar en el año 1955. 2 de estos acontecimientos que nombré recién son destacados, ¿sí? Son hablados, son charlados, son difundidos. ¿Por qué este tercer acontecimiento es tan poco charlado? Y la conmemoración, o el recuerdo del 16, conmemoración es una palabra por ahí un poco errada, pero el recuerdo de lo ocurrido el 16 de junio de 1955 voluntariamente ha sido olvidado. Un historiador que conozco, hizo una frase que repito, que seguramente no es de él, será de otro, habla que la historia siempre es una construcción que se hace del presente. Cada presente tiene su pasado y construye un pasado, intencionalmente, digamos. Desde el poder, desde el poder político, desde el sistema educativo, siempre hay una forma de conmemorar el pasado. El pasado es una herramienta que se utiliza en el presente para interpelar políticamente, para construir una realidad, para construir un imaginario, bueno. Y desde el 55 en adelante, voluntariamente, muchos de los gobiernos que se dieron desde entonces intentaron olvidar el 16 de junio porque era un hecho oprobioso, olvidable, lamentable, de una cobardía y de una ferocidad pocas veces vista en la historia argentina. De manera que ahí podemos encontrar la razón por la cual este hecho no se conmemora, volvemos al hecho, o sea, conmemorar la palabra, no se lo recuerda, se lo empezó a recordar solamente en los últimos años. Creo que oficialmente es a partir del gobierno de Néstor, se empezó a hacer después una conmemoración, se hizo un acto, bueno, estamos hablando del 2005, creo que fue la fecha. Habría que googlearlo, pero bueno, rápidamente se puede encontrar esa información. Es decir, que estamos hablando de hace 15 años, y es oficialmente del Estado una conmemoración de un hecho
un recuerdo de un hecho que no presenta antecedentes ni en la historia argentina y creo que en la historia del mundo habrá muy poco. Creo que hay pocos países en los cuales sus propias Fuerzas Armadas bombardean la sociedad capital y matan 350 personas y hieren a casi otras 800, algunas de mucha gravedad. Creo que no hay ningún hecho así, ¿no? Las Fuerzas Armadas por lo general atacan a potencia extranjera o defienden a su ciudadanía, no la atacan de esta manera. Es un hecho realmente singular. Que da cuenta del nivel de antinomia, de ferocidad que tenía el antiperonismo y el peronismo en ese entonces, y que explica un poco también lo que va a ocurrir en los años que siguen. Guernica, un poco relacionado con esto que decías vos, que las Fuerzas Armadas de un país no bombardean a su propio pueblo. Algo parecido fue Guernica o aquello de bombardeo en Chile también. Sí, quizás la Casa de la Moneda. Claro, posterior. Sí, pero en la Moneda se concentró básicamente, el ataque fue contra el edificio de la Casa de Gobierno, no se ametralló ni atacó a civiles. Digamos. El ataque fue contra la Casa de Gobierno en el marco de un golpe de Estado. Y el caso de Guernica básicamente fue un ataque hecho en un marco, en un contexto de una guerra civil, un bombardeo de un pueblo emblemático para el mundo vasco por parte de brigadas alemanas que estaban peleando para Franco, digamos. Tampoco era, y en un contexto de guerra, había una guerra, también es un hecho muy recordado, el cuadro de Picasso un poco lo pone permanentemente en la memoria ese hecho, fue un hecho también muy lamentable. Pero nunca, creo que es uno de los pocos casos donde en un contexto no hay un conflicto civil, no hay una guerra civil, y la Fuerza Armada, una parte de la Fuerza Armada de un país ataca a su propia ciudad capital y mata a varios centenares de ciudadanos. Bien, yo te quiero, y esto lo tengo que hacer de este modo, lo tengo que leer porque son varios apellidos los que te voy a nombrar y me parece importante hacerlo. Ahora voy a resumir por qué. Pero esto de callar, ¿no? Esto que decíamos con Nacho en el principio del programa, por qué queríamos hacer esta nota, de por qué se habla tan poco de estos crímenes por parte de los militares en el año 1955, por qué se corre, por qué se oculta un poco la historia que tiene que ver con nuestro presente, también con lo que pasa con algunos apellidos de ahora. Yo te quiero nombrar, por ejemplo, apellidos como Noriega, Macera de la Canal, Pérez, Gambier, Sanguinetti, Kelly, Cano, Grondona, Miranda. Bueno, siguen, hay un montón de apellidos. Son algunos de los artífices de esta matanza, ¿no? En la Plaza de Mayo en el año 1955, donde murieron 350 argentinos y hubo más de 800 heridos. Lo que te quiero preguntar también es cuáles son los apellidos más fuertes y quiénes fueron los que instrumentaron esta matanza. Bueno, hubo actores civiles y políticos en el mundo de las... Básicamente hay que reconstruir un poco el hecho. En el 16 de junio de 1955, varias sucesivas oleadas de aviones de la Marina de Guerra parten de Punta Tombo. Punta Tombo, para que se ubiquen, está a unos 120 kilómetros, está al sur de La Plata, está muy cerca de Buenos Aires. Más o menos unos 30 aviones parten de esa base, que eran las bases más importantes aeronavales de la Marina de Guerra. Parten de ahí sucesivas oleadas de aviones y empiezan en el marco de un acto que iba a ser una suerte de reivindicación de una... Días antes se había dado la marcha del Corpus Christi, se había supuestamente quemado una bandera argentina, iba a ser como una suerte de reivindicación de la bandera argentina. Bueno, había como unos elementos que permitían o que dieron lugar a que supuestamente iba a haber unas formaciones de aviones de la Marina que iban a pasar una suerte de homenaje por la Plaza de Mayo. Ese era el contexto, digamos. Por lo cual no era sospechoso el pase de aviones de guerra por el cielo de Buenos Aires, que hubiese parecido algo totalmente anormal. En ese día era algo que se esperaba. Lo cierto es que estos aviones no fueron a participar de ese acto, sino lo que fueron a hacer fue atacar directamente la Casa de Gobierno con la intención de matar a Perón. Ese era un poco el plan. El plan iba a dar lugar luego de la muerte de Perón a la asunción de un gobierno de civiles. Entre ellos estaba Zabal Ortiz, un radical, Américo Scioldi, que después figuras del mundo de la Revolución Libertadora, junto con un dirigente conservador, Vicky de apellido. Ellos tres iban a subir con una serie de triunvirato. Iban a tomar el control del gobierno, apoyado obviamente por la Marina y las Fuerzas Armadas. Claro.
En ese marco, lo cierto es que esto no ocurre. Un poco la conspiración está un poco infiltrada, no es de todo, digamos, empieza a conocer un poco más desde las agencias de seguridad del gobierno. Perón sale de la Casa de Gobierno, se refugia en el Ministerio de Guerra, que es el edificio gigantesco que está, ubiquémonos físicamente, ese edificio que está a un par de centenares de metros de la Casa de Gobierno, en el centro de Buenos Aires. Y los aviones obviamente no logran matar a Perón, atacan a la Casa de Gobierno en varias ocasiones, pero después básicamente lo que empiezan a hacer es atacar al centro de la ciudad. Una de las bombas cae arriba de un colectivo, mueren varias decenas de personas en ese impacto. Alguna bomba entra en la boca del subte, o sea que las bombas no atacan, no tienen un único destino a la Casa de Gobierno, sino que es atacar el área, lo que sería el área que rodea la Plaza de Mayo. De hecho, si uno pasa ahora todavía por el Ministerio de Economía, va a ver algunas marcas de esquirlas en las paredes de mármol, se ven todavía. Inmediatamente también se moviliza una unidad de infantería marina que trata de atacar la Casa de Gobierno y tomarla, se enfrenta con los granaderos de la Guardia, o sea que un enfrentamiento en tierra, hay un conflicto armado entre unidades del ejército y unidades de la marina, y la marina sigue atacando en diferentes oleadas desde las 12 del mediodía de ese día hasta las 4 o 5 de la tarde. Y muchos de esos ataques tienen que ver no solamente con el foco en la Casa de Gobierno, sino con la reacción popular que se da. Hay gente que se moviliza a apoyar al gobierno, la CGT moviliza. Había gente, imaginen un día normal, el centro de Buenos Aires está lleno de gente, es algo lógico. Mucha de esa gente es atacada, que estaba movilizada en función de ir a defender al gobierno o que estaba en el centro de la ciudad, como pueda pasar hoy cualquier día. Infinidad de esas personas, muchos de los muertos son personas que fueron ametralladas, digamos, no es parte del ataque a Perón. O sea, lo que da cuenta es que el ataque tuvo otro objetivo, que era generar un cierto temor en la población respecto de lo que podía ocurrir si se generaba una suerte de defensa del gobierno que estaba en un momento de muchísima crisis interna. De manera que tiene un objetivo de disuadir a la población, a amedrentar a la población respecto de lo que eran capaces de hacer. Y lo lograron con cierta efectividad, el golpe se va a dar dos meses después. Pero bueno, en el marco vos mencionabas a varios, uno de ellos es Macera, quizás el más recordado por la gente, porque fue parte de la primera junta de gobierno de la dictadura militar, y artífice de básicamente buena parte de las acciones que la Marina llevó en lo que es el terrorismo de Estado, la ESMA, de hecho había varios oficiales que después van a ser oficiales vinculados a este intento, a este ataque, que después van a ser parte de la jerarquía de la Marina y que van a estar vinculados al terrorismo de Estado, es decir, esos son los apellidos que se reiteran. Por eso también uno puede entender por qué después este hecho fue olvidado voluntariamente por sucesivos gobiernos del radicalismo y también gobiernos militares, porque los dos estaban vinculados al hecho y los dos querían olvidarse del hecho porque realmente es totalmente miserable lo que hizo en esa jornada, que es atacar civiles indefensos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de esos, como decíamos, muchos de esos nombres después aparecen en diferentes momentos de la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX, siempre en funciones que tienen que ver poco con los intereses nacionales o los intereses populares. Y de hecho un hecho puntual, el que los va a recibir obviamente estos militares, estos marinos, básicamente son marinos, los aviones son de la Marina, hay alguna intervención de la Fuerza Aérea, pero la Fuerza Aérea es una fuerza que se mantiene leal a Perón. De hecho va a haber un enfrentamiento también entre aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea. Los aviones que se utilizan son aviones pequeños, se tiran más o menos ante unas 12, 13 toneladas de bombas. Imaginen los aviones de la película de la Segunda Guerra, los aviones norteamericanos de la Segunda Guerra, los aviones con hélice más o menos pequeños, como pequeños cazabombarderos, que son los que atacan la plaza. Esos aviones obviamente no pueden retornar a la base y lo que hacen es partir a Uruguay. Las últimas oleadas, los tipos lo que hacen es tirar las últimas bombas que tenían, tiran incluso sus tanques de combustible como para generar un daño más en la zona y parten hacia Montevideo, son recibidos en Montevideo como si fueran verdaderos héroes, y el que los recibe es Suárez Mason, que era un teniente del ejército, ¿no?, que había estado vinculado al intento de golpe del 51 de General Menéndez y estaba exiliado en Uruguay. Menéndez pues va a ser el dueño de la vida y la muerte de los cordobeses durante el terrorismo de Estado, la dictadura militar. Por ese tipo es el que un joven Suárez Mason es el que los recibe en Montevideo. Después muchos de ellos van a regresar al país, obviamente después del golpe que se va a dar en septiembre, 3 meses después, 3-4 meses después. Son recibidos como héroes, estos marinos, que habían matado civiles, no habían hecho otra cosa. Los únicos que mueren en la Casa de Gobierno son algunos granaderos que mueren enfrentándose a la infantería marina y dos o tres cocineros empleados que uno de los bombazos pega en una cocina.
Nunca sé, digamos. La voluntad, creo que la intención tampoco era matar a Perón. Si fue eso el plan, fue un plan malísimo, digamos. Creo que lo que buscaban era básicamente generar cierto temor en la población creo que en parte lo lograron. Como les decía, bueno, estos marinos vuelven reconocidos por la opinión pública, por los medios de comunicación, como verdaderos héroes, por haber dado ese paso inicial, lo que luego va a ser el golpe del 16 de septiembre. Y hay un caso que me parece interesante recuperar, que es el de un piloto de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea era una fuerza que se había de cierta manera constituido se constituye en el primer peronismo, no existía como una fuerza independiente. Y hay un piloto que se llama Ernesto Adradaz, que enfrenta a la Marina. Y ese piloto, obviamente, después del 55, del golpe de septiembre, es dado de baja. Claro. Había estado en el lugar equivocado unos meses antes. Sí. Se dedica a diferentes funciones, vive como puede. Es el que termina como remisero, Entre otras, entre una de las otras funciones que cosas. tiene. Después se incorpora como piloto de Aerolíneas Argentinas. que es el que trae a Perón. En el 72. Claro. Voluntariamente buscan ese tipo, no es claro, casual. pues, Buscan sí. ese piloto, eso, bueno, como una vuelta de tuerca de su trayectoria, digamos, de haber defendido al gobierno constitucional, a ser el que trae a Perón después en el regreso de Perón varios años después. Un detalle para que nos aportes. ¿Quién conducía a la Marina en ese momento? Los nombres son muy malos. Isaac Rojas era uno de los Sí, que... era la de los jerarquía. que- Sí, era no la sé, jerarquía máxima. Operativamente no sé si está la jerarquía máxima de la Marina vinculada al golpe. Recuerdo un almirante que era... Me sale Olivieri. Bueno, Sí, yo puede quería ser. resaltar la figura de Isaac Rojas por algo en particular, y que está íntimamente relacionado con los medios de comunicación y con uno de los medios de comunicación de acá de Bahía, la antigua nueva provincia, porque recuerdo el día que muere Isaac Rojas, las dos tapas de los dos diarios que opinan diametralmente opuesto. Uno era La Nueva Provincia, porque ya no se llama más de ese modo, y el otro, Página 12, el título de tapa de La Nueva Provincia fue "Murió el adalid de la libertad", ¿sí? Resaltando esto de la Revolución Libertadora, y Página 12 tituló "El eslabón perdido". Digo, ¿no? Sí. Cómo cada medio de comunicación... Sí, yo recuerdo bien esa página, pues me sorprendió Rojas de haber muerto en los 2000, los 90, tengo ese recuerdo. Sí. En la época, incluso tuvo alguna relación con Menem, algunos actos Claro, en los que exacto. participan ambos. Sí. En ese intento de conciliador de Menem, de unir a todas las partes, esa idea de esa idea mesiánica que tenía Menem, que siempre tenía que ser el conciliador, quien perdonaba y que unía a las partes, a sectores opuestos de la vida política argentina. Bueno, recuerdo bien esas páginas del diario en ese entonces, que fue algo totalmente sorprendente. Era una figura que estaba fuera de la escena política, poco recordada, pero La Nueva Provincia lo recordó con mucho espacio. En su superficie redaccional de ese día fue como que Sí, con cariño, hubiese prácticamente. muerto un héroe nacional. Sí. Rojas va a ser indudablemente después va a ser un elemento clave después del 16 de septiembre. Bueno, va a ser junto con Aramburo un poco los representantes de la línea dura del antiperonismo. Hay un intento inicial del sector golpista encabezada por Lonardi de mantener una postura más conciliadora, de buscar un peronismo sin Perón. Bueno, hemos derrocado al presidente, pero vamos a tratar de buscar un acuerdo con el mundo obrero, con aquellas cosas, o de mantener aquellas cosas que el peronismo hizo que estaban bien. Hemos terminado hemos sacado de la escena al dictador, vamos a tratar de conciliar con el resto. Con los peronistas. La línea de Aramburu y la de Almirante Rojas es: no queremos conciliar ni con Perón ni con los peronistas. El peronismo tiene que terminar como expresión política, y tenemos que hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Es decir, esa línea un poco acuerdista de Lonardi pasa a una segunda instancia, que es una lista totalmente intolerante. De hecho, la historiografía, los trabajos de Estela Espinel lo definen así: es el antiperonismo intolerante. Rojas es el antiperonismo intolerante. Ahí se juega un poco la frase, no sé si es de Rial, que dice que sepan ustedes que la Revolución Libertadora fue para que el hijo de Barrendero muera Barrendero, ¿no? Y sí, un poco la digamos, yendo a esa línea dura de no Sí. conciliadora con... Y tal cual, porque uno de los aspectos que se modifican sensiblemente en los meses, en los años posteriores al 16 de septiembre del 55,
es lo que tiene que ver con la cuestión salarial. Hay una caída en los salarios, hay una caída en las condiciones generales de ingreso de la población, y eso tiene que ver con que el peronismo había generado un contexto económico que favorecía o que permitía una mejor distribución del ingreso. El golpe va contra eso. Siempre detrás del golpe hay una cuestión política, pero siempre Claro. cuando uno rasca un poquito la superficie empiezan a aparecer intereses económicos, que en nuestro país generalmente siempre son los mismos. Sí. Pero bueno, eso se fue, se lo dio de una pátina diferente, una explicación diferente, cuando en realidad lo que se buscaba era modificar las condiciones sociales, o por lo menos tratar de modificar las condiciones sociales que el peronismo había generado. Hablamos de un golpe militar, ¿no? De esta autodenominada Revolución Libertadora, pero también es un golpe cívico-militar, ¿no? Hay una pata civil muy importante y quería preguntarte si, porque desconozco absolutamente, si la UCR alguna vez hizo alguna revisión, alguna autocrítica del papel que desempeñó en esos años. Que yo recuerde, no. De hecho, Zabal Ortiz, que es un dirigente radical que está vinculado, que era uno de los que iba a asumir ese triunvirato, marcha con los golpistas a Uruguay, porque sabe que no se puede quedar en el país. Yo creo que el radicalismo nunca hizo una revisión interna de lo que había hecho. Tampoco le ha hecho, por ejemplo, públicamente de la relación que tuvo el gobierno radical con los fusilamientos de los obreros del 1922, que se cumplieron en este año 100 años. El radicalismo que públicamente nunca revisó su papel en ese momento. Creo que tampoco lo he hecho con relación, no quiero asegurarlo, pero no recuerdo que lo haya hecho con relación a este tema, al bombardeo de Plaza de Mayo, cuando, bueno, un hecho con el cual parte de su jerarquía política estuvo vinculado. Sí. De hecho, hubo comandos civiles. Los comandos civiles van a ser esa suerte de agrupaciones de civiles, antiperonistas, muchos de ellos radicales, que van a actuar en este momento, pero sobre todo van a actuar mucho en el golpe con el 16 de septiembre. En septiembre. Recorriendo las ciudades, vinculándose a la detención de dirigentes políticos y gremiales peronistas, delatando gente. Eso se hizo mucho. El 16 de septiembre los comandos actuaron con mucha intensidad en Bahía. Y en Bahía, digamos, estos hechos hay que unirlos. 16 de junio y 16 de septiembre van en tándem, me parece, hay que pensarlo de esa manera. El 16 de septiembre hubo un bombardeo parecido de Bahía Blanca. La Marina, el foco del golpe del 55, el 16 de septiembre, es la base de Puerto Belgrano, donde sale la flota de mar, bueno, hacia Buenos Aires. Pero lo que trata de hacer la Marina, que era la más refractaria al peronismo, la más vinculada a esa aristocracia tradicional argentina, es tratar de evitar que unidades del ejército leales lleguen a la base de Puerto Belgrano, porque no tenían forma de defenderse. Claro. Entonces vuelan el puente de las Oscuras, cerca de Bahía Blanca, yendo para Montehermoso, y hay acciones militares también en Saavedra, bombardean una columna del ejército. Y el problema que tenía la Marina, que tenía una unidad del ejército que estaba muy cerca de Puerto Belgrano, que era el regimiento quinto, claro. Donde está ahora, en Villa Acá, Flores, en el Parque de Mayo. Tal cual. Sí. Entonces lo que hacen es empezar a bombardear el regimiento quinto, varias oleadas de bombardeo, digamos. No hay algunos heridos, algunos soldados heridos por Esquirla, digamos. Buscan lo que hace, básicamente es atemorizar a los militares del ejército. Lo logran porque se terminan rindiendo el coronel o el general a cargo del regimiento y hay un momento de bélico en la historia de Bahía, también bastante olvidado, nadie recuerda que... Bastante olvidado y vos sabés que yo tengo una data sobre eso porque mi madre vivía muy cerca del Quinto Cuerpo y recuerda ella de haberse metido en los viejos sótanos que tenían las casas de esa época. Y eran varios vecinos que se habían metido en el sótano cuando empiezan a escuchar los Avro-Lincoln, eran los aviones que sobrevolaban el Quinto Cuerpo y que bombardeaban, ¿no? Tan a 5, 6, 8 cuadras de ahí, barrio universitario. Sí, hubo varias oleadas de varios ataques. Bombardearon en las inmediaciones, ya te digo, no buscaron matar. Objetivo, claro. Si querían matar, pegabas a los edificios y hubiese sido mucho más drástico todo. Lo que se ataca como una fuerte de generación de cierto temor. Y bueno, lograron, y esa unidad del ejército se rindió y bueno, marcharon en camiones de la Marina a Puerto Belgrano detenidos. Salvo algunos que se quedaron ahí cuidando a la gran mayoría que eran conscriptos. Entonces había como 500 conscriptos que se quedaron acá algunos oficiales que no podían traer 500 tipos por Belgrano. Entonces se quedaron detenidos, custodiados por marinos en el Quinto Cuerpo, ahí en Florida antes del camino a Carrindanga. Todo lo ubicamos el lugar.
Tal cual. José, te propongo que vayamos a una pequeña tanda. Hay un montón de cosas que queremos preguntarte con Nacho. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con este tema histórico, ¿no? Como decíamos al principio de la nota, histórico y callado, Olvidado, sí, sí. olvidado en el pasado. Y te vamos a preguntar qué tiene que ver con nuestro presente también. Dale. Imagen por Vorterix.com. Vorterix Bahía 99.1. 13:07 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Estamos con el señor Nacho Urrupuru, Cristian Jiménez, Juan Reguito y con el doctor José Marcilesi. Estamos hablando con él de este pasado 16 de junio, pasaron 67 años, mejor dicho, de aquel golpe militar en el que también tuvieron que ver algunos partidos políticos como el radicalismo, el socialismo. Le vamos a preguntar también qué papel cumplió el socialismo en ese momento para derrocar a un presidente elegido por el pueblo. Este asesinato en masa, aquel 16 de junio del 55, en el que se bombardeó la Plaza de Mayo en Capital Federal. ¿Y por qué se oculta, por qué se habla poco de este tema histórico y que tiene que ver mucho, creo yo, con el presente de la Argentina? Y justamente quería preguntarte esto, José, si crees que en general o en algunos casos, algunas argentinas y algunos argentinos son negadores de la historia del horror de nuestro país, y con qué fin. Bueno, un poco retomo algo que por ahí charlamos al comienzo. Como decía, la historia siempre es una construcción que tiene en función de intereses concretos del presente. Entonces siempre se arma una historia que tiene que ver con la voluntad de explicar el desarrollo de la Argentina en función de intereses concretos actuales. Por eso, tanto en este hecho como en muchos otros, la construcción que se hace del Estado, y que tiene una herramienta muy poderosa, que es el sistema educativo, tiene que ver con olvidar algunos hechos, ponderar otros, olvidar algunas figuras, resaltar otras, siempre en función de intereses económicos y políticos concretos que son los del presente. Entonces siempre le vuelvo a una frase que siempre me gusta: todo presente tiene su pasado. El pasado siempre está en una permanente reconstrucción, una permanente construcción, no solo del mundo de vista académico, también, sino sobre todo desde el mundo de los medios de comunicación, que es un poco lo que consume el ciudadano y la ciudadana de a pie, digamos. Por un lado va la agenda historiográfica, que es lo que se trata en congresos, y que afortunadamente en los últimos años hay un interés del mundo académico por tratar de llevar los conocimientos que se generan hacia la ciudadanía, lo que se llama historia pública, la divulgación histórica. Pero también dentro de esa divulgación histórica se mezclan algunos intereses, y los medios tienen mucho que ver con eso, porque los medios están anclados en el presente y hay intereses del presente, intereses muy concretos. Por más que los medios digan que no, que hay una imparcialidad periodística, eso no es así, todos lo sabemos. Entonces eso también afecta la forma en que los medios comunican el pasado. Entonces seguramente en función de si hacemos un recorrido por las crónicas que se hicieron estos días, sobre el 16 de junio, algunas harán hincapié en algunos aspectos y otros olvidarán el tema, no dirán demasiado. Me gustaría ver qué dijo La Nación, por ejemplo. Claro, qué reconstrucción hizo La Nación sobre ese hecho. Posiblemente haya hecho muy poco, no haya dicho nada, o haya una notita en la página 14, porque algo tiene que decir, pero no habrá hecho demasiado hincapié en el tema. Mientras que otros medios quizás le habrán dado otro protagonismo, otra centralidad, porque entienden que es importante recordar eso, porque es importante recordar un hecho de violencia que no tiene que ser olvidado, que marcó una época, el inicio de una época donde murieron muchos argentinos y argentinas, y creo que el punto inicial es ese 16 de junio, que tiene una segunda instancia en el 16 de septiembre, que va a tener otra instancia en los fusilamientos de José León Suárez en el año 56, y en los fusilamientos de la cárcel de Las Heras,
que va a tener otra instancia en las primeras apariciones, en la desaparición de Felipe Vallese en los 60, y que luego va a tener su punto máximo de intolerancia, de violencia, cuando todo el aparato del Estado se vuelca en la represión interna, que eso se va a vivir con el golpe del 76. En democracia también ha habido hechos represivos que deben ser recordados, penalizados, infinidad de hechos. Pero bueno, hay que ir atando estos, digamos, cuando vos no haces hincapié o no recordás un hecho violento y no instalás en la población, no sé si está para instalar, pero no haces tomar conciencia de lo que la violencia implica, claro, lo que las consecuencias de la violencia política, luego esos hechos se reiteran cada vez con más periodicidad, sin que a nadie le importe demasiado, digamos. Estamos en una semana justo donde hubo ahí un contrapunto entre Lilita Carrió y Milei, donde Lilita Carrió lo trata como de nazi, dice que es peor que Hitler, y el Museo del Holocausto salió con un comunicado pidiendo por favor mesura con la utilización de ciertos términos, ¿no? Banalizar el uso, digamos, cuando vos analizás el uso de determinados términos, bueno, es como bajarle el precio a comparar a Milei con el nazismo. Creo que tiene una posición discursiva deplorable en relación a muchos temas, pero bueno, el nazismo es otra cosa, digamos. Creo que va por ahí, me parece. Claro. Pero bueno, volviendo al 16 de junio, el hecho que ya haya sido olvidado, sería bueno hacer un recorrido por los no sé, una vez lo hice yo, hacía un trabajo sobre un programa de radio hace el año pasado con relación a la campaña del desierto. A ver cómo se veía la campaña del desierto en los años 80 en los libros de texto que nosotros, los que tenemos casi 50 años, leíamos en ese momento, los manuales. Se hablaba muy poco, se la mencionaba o se la olvidaba, un hecho que fue fundante del Estado argentino, que fue una masacre de poblaciones originarias. No aparecía en los libros de texto en los 80. Por eso era lógico entender, cuando se dio el debate por el parque campaña del desierto, que hubiese mucha gente, uno escuchaba en las redes sociales, apoyando el término, apoyando la roca. Claro, esa gente estudió, se formó con textos que no hablaban de ese tema. Y posiblemente, no sé qué habrá ocurrido con este hecho, 16 de junio. Cómo estará instalado eso en los libros de texto. Quizás en los últimos 15 años el tema apareció. Seguramente en los libros que usamos en los 90 el tema no estaba. Ni siquiera presente como un hecho. Entonces, después, por eso es importante, digamos, valorizar el impacto que tiene el sistema educativo en la constitución de la memoria histórica. Y eso tiene un objetivo, tiene un sentido. José, estamos repasando los hechos del 16 de junio del 55 y el golpe se concreta el 16 de septiembre de ese año. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Y el primero, bueno, son vértigo, mucho vértigo político. No, inicialmente el discurso de Perón es esa misma noche, el 16 de junio, se da la quema de iglesias, porque hay un elemento que olvidamos, un actor que olvidamos acá en la charla, que es la iglesia. Muchos de los aviones llevaban la frase Cristo vence. Cristo vence. Una cruz con una B hacia abajo, después el peronismo la va a usar, la va a reconvertir en Perón vence o Perón vuelve. Es decir, que había un factor que tenía que ver con el mundo católico. Porque de hecho el 11 de junio, unos días antes, se había dado la movilización del Corpus Christi, donde se dijo que se había quemado una bandera. Eso generó como una reacción por parte del gobierno respecto de la jerarquía de la iglesia. El gobierno venía de una relación muy desgastada con la iglesia ya varios años. La aprobación de la ley de divorcio fue un elemento que socavó aún más el vínculo del peronismo con la iglesia. El fin de la educación católica en las escuelas, que se había establecido en el año 43, que el peronismo lo mantuvo, pero que en el 54 y 55 lo revierte esa decisión. Es decir, que venía una relación con la iglesia venía muy, muy, muy complicada y por eso, bueno, el tema, el conflicto con la iglesia va a ser uno de los catalizadores de esta acción de la parte de la Marina, porque, bueno, las Fuerzas Armadas, todos sabemos, son profundamente católicas, lo son hoy y ahora, y bueno, imaginen hace 60 años atrás. El impacto o la influencia que tiene el catolicismo en las Fuerzas Armadas era muy fuerte. Entonces, entendieron que también el peronismo estaba avanzando sobre su religiosidad en un punto. Entonces eso quizás también fue algo que motivó, digamos, sobre su poder, básicamente. Claro, a esa cruzada que era ir contra la opresión, la dictadura, y ir contra alguien que estaba atacando a la iglesia, que era el peronismo, que era Perón. Entonces, bueno, eso justificaba aún más
No sé si, no recuerdo si en ese momento hubo algún capellán que les dio el visto bueno, digamos, al estilo de lo que se le daba a los marinos en los 70, en el 76 cuando iban a tirar gente al río, digamos, Claro, que había como una por suerte de la iglesia te está apoyando en esto. No sé si pasó lo mismo en el 55, realmente no lo conozco, no sé si alguien ha indagado al respecto. Lo cierto es que a partir, bueno, me fui un poquito antes, yendo hacia adelante. 16 de junio, esa misma noche son atacadas iglesias en Buenos Aires. Se ataca acá la catedral. Hay una movilización de gente que ataca la catedral, ataca digamos, el archivo parroquial. De hecho, hay una gran pira de papeles, los registros parroquiales de Bahía Blanca, donde estaban asentados nacimientos, defunciones anteriores a 1800, hasta que establece el registro, hasta antes que el Estado asume esa función, fueron quemados en una gran pira enfrente de la catedral junto con la bicicleta de un cura. Y también se atacó la iglesia que está en la calle Celarrayán. Es decir, que la iglesia se asumió un rol político y el antiperonismo o el peronismo más exacerbado también enfrentó a la iglesia en ese momento. La quema de iglesia es un hecho. Unos días después, en agosto, no recuerdo la fecha, se da el discurso del 5x1, pero un poco desencajado, que dice, por cada uno que nosotros caiga, nosotros van a caer 5 de ellos. Era un discurso que era romper lanzas contra... Y unos días después hay como una vuelta, un intento de Perón de poco de pacificar, de ir sobre sus pasos. Hay algunos cambios en la estructura del partido peronista, lo nombran a John William Cook, asume la conducción del partido en la Ciudad de Buenos Aires, hay un cambio en la estructura del partido, plantea la posibilidad de llamar a elecciones internas, hay una suerte de democratización del peronismo, hay un intento más componedor del peronismo hacia los partidos opositores, pero la respuesta es, no hay vuelta, no hay voluntad de acuerdo ni de pacificación. Un poco el golpe de 16 de septiembre marca eso, digamos, no hay vuelta atrás desde el antiperonismo, no hay voluntad de escuchar y de llevar una suerte de posición intermedia o de acuerdo. La posición, sobre todo el antiperonismo en ese momento es como medio inflexible. Y bueno, y se llega al golpe el 16 de septiembre, también un golpe que tiene como punto de partida a la Marina de Guerra, un poco es el gran promotor, el sector de las Fuerzas Armadas que realmente promueve o que bate los tambores por la causa golpista con más fuerza es la Marina, que era de todas las fuerzas la fuerza más aristocrática, más ligada a los sectores tradicionales y a la jerarquía de las grandes familias porteñas. No sé si un poco mantiene ese espíritu hoy, creo que ha cambiado un poco, pero de todas es la más jerárquica, la Marina siempre lo fue. Y la Marina es de donde parte la base, digamos, de base de Puerto Belgrano, que a unos pocos kilómetros, parte la flota de guerra hacia Buenos Aires, hace una pasada por Mar del Plata, ataca... Tiran un par de bombitas. Un par de bombas y sigue hacia Buenos Aires. Y al llegar a Buenos Aires amenazan atacar las refinerías de Oxu, que están muy cerca de Buenos Aires. Y un poco esa presencia ahí es la que creo que hay muchas elucubraciones respecto a qué pensó Perón en ese momento. No sé si o todas son válidas o ninguna, o todas tienen un poco de validez. Incluso Perón también después declaró, pero también Perón siempre declaraba en función de quién lo escuchaba. O sea, era medio... tiene esa capacidad de interpretar al escucha y construir un discurso también al respecto. Pero en función de esto, lo que dice Perón, lo que dice un poco la historiografía de ese momento, es bueno que el hecho, ese antecedente del ataque del 16 de junio, la cercanía de la flota de mar, el nivel de intolerancia que se respiraba, hizo que Perón optara por salir de la escena política y evitar un derramamiento de sangre que hubiese sido realmente muy importante, en función de cómo venía la agenda y cómo venía el derrotero de ese proceso que se había iniciado con el ataque a la Plaza de Mayo. Se niega a armar milicias obreras, que era un poco la estrategia que la CGT le plantea, vamos a armarnos para enfrentar, pero se da cuenta que eso hubiese terminado en una carnicería y en un enfrentamiento al estilo de lo que había sido la guerra civil en unos años antes en España. Es un poco la imagen que tenía Perón. Hay que recordar que el golpe, si bien tenía un gran apoyo en la Marina, no tenía tanto apoyo en el ejército. Siempre los golpes de Estado en Argentina se dan, hay un sector que lo apoya decididamente, otro que se resiste, que se mantiene dentro de la línea oficial o constitucional, y después en el medio hay un montón de grises que se mantienen, unidades militares que se mantienen esperando a ver qué pasa, digamos. Si ganan esto, soy golpista, si ganan los otros, me mantengo dentro del orden constitucional.
Eso un poco pasó en el 55 también. Entonces, en ese momento no estaba bien en claro qué unidades, había algunas unidades en Córdoba, pero el ejército se mantiene, en líneas generales, está bastante abroquelado dentro del mando constitucional. Perón tampoco quería un enfrentamiento marina-ejército, hubiese sido una sangría. Después ese enfrentamiento se va en los años 60 entre azules y colorados, eran los dos antiperonistas, pero algunos eran más antiperonistas que nosotros, pero bueno, fue un enfrentamiento allá por el año 63, pero en el 55 Perón buscó evitar ese tipo de situación, tratando de preservar la vida de la población y ahí se fue al puerto de Buenos Aires, había una cañonera paraguaya, pide asilo político en Paraguay, se lo dan, se mantiene esta cañonera, la cañonera tiene algunos problemas mecánicos, no podía salir, lo viene a buscar un hidroavión paraguayo y de ahí parte hacia Asunción y ahí se inicia el exilio de Perón. Pero que tuvo como instancia, como capítulos previos, digamos, uno de los capítulos fue este 11 de junio. Bien, José, hay montones de preguntas más para hacer sobre este tema. Seguramente vamos a llamarte para charlar de lo que sigue, ¿no? De lo que siguió a este 16 de junio del 55. Y bueno, agradecerte por recordarnos qué es lo que pasó en nuestra historia, en ese pasado que nos hace un poco abrir los ojos a este presente y a lo que puede llegar a venir en el futuro, porque, esto que decíamos, ¿no? El pasado, hay algo enraizado en este presente también. Por supuesto, sí. José, muchas gracias y bueno, te volveremos a tener acá o nos cruzaremos en algún recital, ¿no? Para hacer un poco. ¿Cómo no? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias. José Marcilese, doctor en Historia, investigador del CONICET. La